Ahí. Ahí estamos. Hola amigos, buenas tardes. Crónicas de nuestra realidad. Tienen el honor, el gusto de tener en este pequeño anecdotario al licenciado Mariano González, investigador, psicólogo, con un doctorado, maestría en la Universidad de San Carlos. Ok, bienvenidos. Hoy tocaremos dos puntos importantes. Mariano es una persona, aparte de que es un escritor, también es un periodista que en Plaza Pública y en El Salmón ha hecho algunas opiniones periodísticas. Vamos a tocar el tópico de las elecciones generales 2023 en Guatemala. Mariano, el licenciado Manolo Vela, hace unos meses, casi al finalizar el año, presentó en Guatemala un libro, del cual tu persona fue un moderador en la presentación de este libro. Este libro, con lo que tú has leído, lo que tú has analizado, visualizado con estas elecciones, ¿qué reflejan, Mariano? Y déjame ponerte en contexto esto. La semana pasada, la candidata por Viva, Suri Ríos, se presentó en el Triángulo Ixchil, ¿verdad? El Chajul específicamente, y ahí es donde un gran conglomerado de personas llegan y la reciben en un gran meeting. El señor Ricardo Ruiz, el presidente de la Fundación contra el Terror, sube a las redes sociales un tweet donde dice: no hubo genocidio, ya que la gente de Chajul apoya a nuestra candidata, una progresista. Buen comentario para iniciar, Mariano. No, pues bueno, muchas gracias, Héctor. En efecto, Manolo Vela, que es doctor en sociología, presentó dos libros el año pasado: Guatemala, Memorias de Guatemala, el país de los desaparecidos, y Micropolíticas del terror. El primero lo coordina y el segundo pues lo escribe completamente él, y trata en buena medida acerca de aspectos que se habían trabajado poco durante, digamos, temas poco tratados respecto al conflicto armado. Por decir algo, hay uno de los autores que trata acerca de la influencia de la escuela militar francesa, de lo que aprenden en Argelia, digamos, contra el Frente Popular de Liberación, me parece, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero digamos lo que aprende la contrainsurgencia francesa y viene a aplicar acá en Guatemala. Entonces es muy interesante porque uno piensa que fueron los estadounidenses quienes más apoyaron a los militares, y es probable que en algún sentido sí, pero digamos el pensamiento contrainsurgente de los militares guatemaltecos se nutre de los militares franceses, por poner un ejemplo. Y además Manolo investiga el tema de los centros clandestinos de detención, es decir, donde llevaban a los militantes o a los opositores políticos, los secuestrados, ahí los torturaban, les sacaban información y probablemente era el último lugar antes de que los asesinaran, ¿verdad? Eso, digamos, en términos así muy generales, el trabajo de Manolo es muy bueno, los dos trabajos. Pero digamos, respecto a lo que me contabas, cada vez hay un acervo mayor de conocimiento que nos dice que en Guatemala sí hubo, además de la definición legal de genocidio que ha servido para tipificar estos actos en otros países, existió una política sistemática de crímenes contra la humanidad, que incluían, insisto, desapariciones, secuestros, tortura, asesinato, para combatir a la guerrilla y a la oposición política, ¿verdad? Digamos, que en el periodo donde más violencia hubo, digamos, finales de los 70s y principios de los 80, más o menos unos 4, 5, 6 años, donde en efecto hubo incluso lo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico califica como genocidio, y precisamente en las regiones que estabas contando, donde llegó esta Suri Ríos. Entonces, la hija del general Efraín Ríos Montt, que fue uno de los, se puede decir,
tal vez no el creador de ese terror, pero fue uno que puso en práctica eso. Digamos que continuó con la práctica que ya se venía dando en el gobierno de Lucas García. Entonces, con esto lo que quiero decir, y frente a lo que estás preguntando, para tratar de dar una respuesta adecuada, es que el conocimiento que se ha generado acerca de lo que pasó durante el conflicto armado interno revela que el ejército cometió actos sistemáticos de terror contra la población a la que supuestamente tenía que defender. Y digamos, esto que tanto Suri Ríos, bueno, no, de que decías de Ricardo Méndez, es realmente una combinación de cinismo, ignorancia, oportunismo y otras cosas, porque se sabe que en efecto se cometieron estos actos que aún al día de hoy generan efectos, ¿verdad? Entonces, es realmente una muestra de cinismo, de desconocimiento, de ignorancia, de negación sistemática de lo que pasó, que se diga que no hubo genocidio. Que en este momento, por ejemplo, haya gente que apoya a Suri Ríos, eso no quiere decir que no haya habido genocidio, o sea, no hay ninguna conexión lógica. Lo que sí revela es que los mecanismos, digamos, de interpelación autoritaria que creó el Estado guatemalteco durante esos años, recogen sus frutos posteriormente cuando existe una candidatura, digamos, de derechas conservadora que de alguna manera es heredera cabalmente y se apoya en el legado del papá, ¿verdad? Eso, entonces, digamos que ahí uno puede ver que funcionaron las cosas que hizo el ejército, como el tema del sembrar terror, las aldeas modelo, generar digamos, estructuras autoritarias que ahora son las que uno puede suponer apoyan a Suri y otros elementos, por supuesto. Sí, siempre es bien complejo. Es un tópico bien interesante porque dices, pues, y mucha gente dice es porque es la hija del general, es que no debe participar. No es tanto por eso, sino porque ella continúa con el legado del papá. Digamos, ella se apoya en parte en el nombre del papá, ¿no? Y digamos, de lo que hizo. Además, yo creo que, a ver, se le ha puesto Suri de Sosa, ¿no? Sí, mira, es complejo porque realmente uno ve que hay una manipulación de leyes. El Tribunal Supremo Electoral decide quién participa y quién no, de acuerdo a criterios que no, digamos, ahí hay un retorcer las leyes que nos están diciendo que el sistema está llegando a un punto de autoritarismo y de regresión autoritaria que no habíamos visto en más de 30 años, porque, digamos, participa alguien que tiene una prohibición constitucional de no participar y se deja fuera a otras personas. Entonces, eso implica, y ahorita recién salió un titular en el periódico de Gonzalo de Villa, este sacerdote jesuita, me parece, obispo, ¿verdad? Que dice que estas elecciones le recuerdan a las que hubo en el 82, y esos rasgos que existen, que le recuerdan eso, es precisamente porque estamos en un momento de regresión autoritaria, de cierre de espacios legales para participación de sectores políticos que en efecto parecieran oponerse al sí, 1982. Se puede decir que la figura que iba a quedar de presidente era el general, no me recuerdo cómo se llama el general Guevara. Aníbal Guevara, con esa coalición de partidos PIT, ¿verdad? Partido Institucional Democrático, y había otros que no, ya sí. muy antiguos que no. Entonces sí, se refleja, porque acá se está buscando a un candidato, ¿verdad? Sí, digamos que, o sea, digamos, estamos en una elección fraudulenta porque no dejan participar a gente que podría participar y dejan participar a gente que tiene prohibición. Entonces estamos en un momento sí crítico, y que muy probablemente cabal tenga relación con toda esta accidentada historia que tenemos desde el conflicto y más atrás. Bueno, pero en el conflicto se castigaba a la gente por pensar o por decir lo que pensaba. Ahora se castiga, o no sé si se castiga o se premia, pero el guatemalteco tiene autocensura, ¿te has dado cuenta? Mira, no sé hasta qué punto estamos en un momento de autocensura. Me da la impresión de que si algo tienen las redes es la posibilidad de
de expresión mucho más libre que antes, que eso, la contraparte sería que a veces muchos discursos quedan así como muy escuetos, muy cortos, no aparecen, digamos, como podrían aparecer. A ver, es una impresión. Pero lo cierto es que no creo que sea tanto autocensura, sino que las personas tienen poco interés en la política en la medida en que la política se ha visto como algo muy alejado de la vida de las personas. Y digamos que ahí es un error porque muchas de las cosas que pasan en el país y que nos afectan, incluso en el bolsillo, tiene que ver con la situación de la política gubernamental, ¿no? Bueno, la política acá, quitando su filosofía de vida que tiene la misma en una sociedad, se ha visto como hacer una fábrica de nuevos ricos. Claro, digamos que al no haber canales de ascenso social, pues mucha gente escoge la política cabalmente como una oportunidad, independientemente de que sea legal o no, ¿verdad? Y se enriquece. Pero digamos que esto sí tiene mucha importancia, aunque el ciudadano de a pie no se dé cuenta de lo que está pasando. Eso es algo de todos conocido, mala educación, mala salud, mala seguridad, en buena medida porque no ha habido un proyecto político que permita recuperar la política, eliminar la corrupción, la impunidad y además aumentar el nivel de recaudación fiscal, porque somos uno de los países en América Latina, que significa en el mundo, que menos impuestos pagamos. Resta el refrán: un pueblo que no conoce su historia comete el error de volver a repetirla. Y gente como ustedes y el señor Manolo Vela, que escribe su libro, hacen recopilar esta información para que esa memoria no se pierda, ¿verdad? Aunque el guatemalteco, y tú lo sabes mejor que nadie, de que la lectura no es el fuerte del guatemalteco. Sí, lamentablemente hay una producción de conocimiento muy importante, no solo en torno al conflicto armado interno, sino a muchos otros temas, pero uno de los problemas de la academia ha sido que no ha podido transmitirlo de la forma más adecuada, aunque indudablemente han habido muchos esfuerzos de muchas organizaciones que han logrado pues que este conocimiento sí sea, digamos, tenga un poco más de difusión, aunque no sé, el guatemalteco, la guatemalteca joven promedio de 20 años, urbana o rural, me parece que tiene poco conocimiento de lo que pasa, en efecto. Sí, el joven casi, bueno, por la misma política de educación, porque te cortan, dicen, el que tiene el poder es el que genera la educación en un país, entonces el joven desconoce mucho su historia social e histórica en este país. Y esto se va a ver reflejado en estas elecciones. Muchos jóvenes va a ser su primera vez que van a votar, pero con el desconocimiento y la oferta política, libros como los de Manolo Vela y el trabajo que ustedes hacen periodístico debería ayudar a que ellos tuvieran una mejor perspectiva de esto, Mariano, o estamos hablando de una utopía. No, estamos hablando de que no tenemos una... A ver, yo creo que conocimiento hay, insisto, me parece que conocimiento hay, evidentemente faltan muchas cosas, pero digamos que tenemos una base de conocimiento respecto a lo que pasó, tanto en el conflicto como posteriormente. Por ejemplo, hay algunos trabajos acerca de la crisis de 2005, de lo que significó la CICIG, por poner un ejemplo, pero lo que no tenemos, y eso es una carencia, digamos, a nivel mundial, es una organización política efectiva que permita, digamos, politizar en buena medida a las personas, digamos, y hay muchos factores en contra, incluyendo pues el uso efectivo del tiempo de la gente. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, el tema de las redes, el tema del entretenimiento, de alguna manera eso impide que las personas puedan tener un poco más de atención en otros aspectos que tal vez serían más importantes, pero el mismo hecho de, digamos, de que la gente trabaja entre 4 y 8, entre un 50 y un 100% más de lo que legalmente es permitido, y que además se tenga que incluir el tema del desplazamiento en una ciudad con este tráfico. Digo que ahí uno entiende que la gente realmente no le quedan ganas de meterse en política, no le queda tiempo en meterse en política, está viendo cómo sobrevive
todos los días y no tiene tiempo para un ejercicio de ciudadanía efectivo. Por lo menos eso nos pasa en buena medida en Guatemala, digo, en el departamento. Entonces, eso por decir apenas algunas de las razones por las cuales las personas no participamos en política, pese al costo que esto al final de cuentas nos tiene, ¿verdad? Hablar de un ejercicio de ciudadanía. 2015, la gente, en agosto de 2015, la gente empezó a salir a los parques a mostrar ese rechazo contra la corrupción. 8 años han pasado y te puedo asegurar, según estadísticas, estamos más, ¿cómo se podría decir la palabra? Peor que el 2015. Y el pueblo no sale, no rechaza. Las redes sociales son buenísimas, decía alguien, pero si no se hacen actos de presencia, se quedan en el aire. A ver, siempre hay que matizar. Por ejemplo, después de 2015, digamos de abril a agosto de 2015, que fueron las manifestaciones más fuertes, todavía hubo protestas durante el gobierno de Jimmy Morales en 2017. Hagamos una pausa ahí, Mariano. Se saca uno y se mete a uno peor. Y después de él, viene otro cambio. A ver, o sea, cabalmente, digamos que eso pasa en la medida en que no existe ese criterio político que tiene que ver con una información y cierta, diría yo, cierto interés, pero además cierta preparación, cierto tiempo que implicaría una ciudadanía más politizada, cosa que, digamos, yo no sé, por ejemplo, en este momento en qué país del mundo existe eso, de repente no, ¿verdad? No estoy seguro y no podría afirmarlo, pero en el caso del país sí hay muchos elementos que hacen que pues sigamos eligiendo autoridades corruptas, incompetentes, ¿verdad? Digamos, porque además no es solo una cuestión personal, tal vez es una cuestión estructural y tal vez con eso podemos mejorar la comprensión, porque digamos que lo que ya decía la CICIG, por ejemplo, en el tema de la financiación de campañas, que hace posible que determinados candidatos puedan llegar a más número de votantes, tiene que ver con los fondos que puede movilizar este candidato, que no son reconocidos y que son fondos que están bajo de agua, de financistas que tienen intereses en invertir en determinado candidato para recuperarlo posteriormente con mucho interés cuando ya llegan a la presidencia. Entonces ahí estamos hablando de que somos las personas, sí, pero es algo más complicado, es un sistema que al momento no sabemos realmente cómo poder cambiarlo. Yo creo que esta es una de las... Bueno, el sistema es tan complicado que antes se peleaba contra autoridades centrales, pero hoy el cáncer es a nivel institucional en todas las situaciones. En los pueblos, hasta los pueblos más pequeños, municipios más pequeños, tienen el problema de la corrupción. Claro. El cacicazgo que se maneja en muchos lugares es tremendo. Y no hablemos de lugares tan lejanos, cercanos a la ciudad. Sí, no, tenés toda la razón. O sea, digamos que lo que estamos viendo es que estamos llegando, a ver, vamos a llegar a una elección que nos retrocede mucho tiempo y que no sabemos si resulta en las posibilidades, por ejemplo, de un nuevo ciclo de confrontación, ¿verdad? Digamos, o sea, hay muchas cosas que han variado, pero digamos, uno no deja de sospechar si esta situación puede llegar a tal punto que genere un descontento que se exprese de otras formas, ¿verdad? Hablabas de las redes sociales. El candidato, cualquier candidato a cualquier cargo de elección popular, está utilizando las redes sociales y se han vuelto influencers, tiktokeros, usan todas las redes sociales para llegar a estos. No hay propuestas, hay bailes, hay música, pero no hay una propuesta. Y esa es la oferta que se está enviando. Y el joven está cayendo en eso. Sí, es que, cabal, si no hay propuesta, por un lado, si no hay formación por otro, si, digamos, no tenemos tiempo para
para politizarnos, no tenemos interés para politizarnos, no hay interés de que la ciudadanía se eduque. En fin, todas estas razones, pues entonces tenemos esta situación de política semejante al circo que venimos observando durante ya varias elecciones, ¿no? Y que incluye candidatos, sí, que parecieran extraídos de alguna historieta de cómic o algo peor, ¿verdad? Así algo muy malo, de muy mala calidad. Bueno, Mariano, como psicólogo, ¿cómo observas a la sociedad en cara a estas elecciones que ya se acercan? Pues mira, yo creo que muchos van a ir a votar. Me da la impresión de que con todas las insatisfacciones va a haber gente que va a votar porque de alguna manera cree que es lo que hay que hacer. Ahí todavía hay una cosa que yo en lo particular no termino de entender, digamos, por qué si los resultados son tan insatisfactorios todavía la gente va a votar en cantidades fuertes, por lo menos más del 60%, ¿no? Entonces, eso no lo sé. Con una oferta electoral mayoritariamente de derecha, pocas opciones de izquierda, la única opción, digamos, una de las opciones de izquierda que se encontraban, como el MLP, no va a participar a nivel presidencial. Te digo que me da la impresión de que con todo, digamos, el proceso se va a dar con sus digamos, posibles altercados de manera local, ¿verdad? Pero se va a dar. Ahora, digamos, esto me parece que sí está preparando un escenario que va más allá de las elecciones, digamos, tal vez un enojo que puede estallar en algún momento, pero no estoy seguro, ni quisiera ver, digamos, en qué momento estalle, por los efectos que podría tener. Dos fenómenos que se han dado acá en estas elecciones es que muchos jóvenes influencers de las redes sociales fueron invitados a participar por grupos políticos, partidos políticos a cargo de elección popular, más como a alcaldías o algunas casillas distritales de diputados. Eso no es algo... ¿Será que el político se hace o lo hace? No, lo que pasa es que aquí aprovechan que ya tienen digamos, un posicionamiento en el mercado, ¿no? Digamos, una persona conocida es más fácil levantarle una candidatura, aunque no tenga más recorrido que el ser, como decías, influencer o tiktokero o lo que sea, ¿no? Digamos, pero, digamos que se aprovecha la posible popularidad que tenga, pero eso no significa que sea bueno, eso definitivamente, ¿no? Y a la mujer, la fémina también se le utiliza, ¿verdad? Hay varias candidatas ahí que son elegantes, hay un buen porte, un buen rostro y son invitadas a participar. Pues seguro, digamos que sí, también en eso se mira el tema de la utilización de la imagen de la mujer, ¿no? Digamos, como cuerpo que vende, qué sé yo. Eso también seguramente existe, ¿verdad? Es decir, tenemos una colección de males en las elecciones que, bueno, podemos hablar no sé cuántas horas, pero sí, estamos en una situación complicada en la que, insisto, tal vez lo más preocupante es que no estamos encontrando alguna respuesta organizada y colectiva que pueda hacer frente a esta situación tan complicada. Libros como los que ustedes escriben relatan las historias de muchos luchadores, por decir políticamente incorrectos en su momento, idealistas o románticos, los podrían señalar algunos, pero que perdieron su vida en esta lucha. Libros como estos resaltan esa labor tan loable de esos grandes personajes, pero que ahora no hay reflejo en los jóvenes. Hemos hablado que la falta de educación, la falta de acceso a la historia, pues está ahí, pero no la buscan. ¿Cómo nos afecta a nosotros, adultos contemporáneos, cuando los jóvenes van a elegir a nuestras propias autoridades? Y también nosotros somos afectados de las elecciones que ellos podrían hacer, porque el dejar de hacer o hacerlo también nos afecta. Digamos que no hay una salida sencilla
a la situación en la que nos encontramos. Y de nuevo, no es un fenómeno local, digamos, con la derrota mundial que sufrió la izquierda, nos hemos quedado sin alternativas que nos permita, digamos, soñar o plantear algo que sea en efecto un cambio a la situación. Nos hemos quedado cortos de utopías, de sueños, de aspiraciones, y pues digamos que parte de eso creo que se ve reflejado localmente en una situación en la que no miramos posibles salidas, ¿verdad? Y Mariano, ¿en Guatemala existe la izquierda? Yo creo que sí, pero muy pequeña, muy débil. O sea, seguro que porque sí. Porque utilizan el término comunista, son comunistas. Un término ya bastante relegado a la vigencia. Pero el izquierdismo probablemente sí exista. Pero digamos que sí tenemos expresiones de izquierda que van desde, por ejemplo, el MLP, pasando por Semilla, o digamos algún WINAC, URNG, pero digamos hay que recordar que son, y digamos en esto también la izquierda ha mostrado debilidad, digamos que son expresiones minoritarias que durante las veces en que ha participado después de la firma de la paz no ha logrado tener una representación amplia, y esto se le reclama que son reductos, digamos que son reductos, que son grupos minoritarios que no hemos sabido comunicar efectivamente a la población un programa coherente que atienda sus necesidades, aspiraciones, intereses. O sea, sí han habido fallas graves de la izquierda a nivel local, y que además no existe, digamos, un clima mundial que también es adverso a expresiones disidentes o críticas, ¿no? La miseria, la pobreza, la educación no lo va a solucionar estas elecciones. No, de ninguna manera. Pero digamos que la idea es que sí deberíamos de pensar de que, aunque tenemos proyectos a largo plazo, deberíamos de hacer algo para cumplirlos, y eso implica el corto plazo, que es ganar elecciones, pero no hemos podido, seguro, ¿no? Creo que vamos a entrar en más análisis con estas charlas, Mariano. El clima que se vive en este momento de violencia, porque vimos hace unas semanas hubo unos asaltos bastante salvajes donde algunas personas perdieron la vida, agentes de seguridad. Siempre en las elecciones tocan el tema que la seguridad es lo más importante, pero es cuando más se desata. Digamos que, mira, habría que ver, digamos, siempre hay que recurrir a las estadísticas y ver si en efecto hay aumento. Yo no estoy seguro, pero que sí hay algunos eventos que reciben cierta atención, como los que mencionabas, y que digamos que sí se pueden producir, o digamos que son siempre un recurso para usarlo como motivo de campaña. Digamos, el tema de la seguridad, el hecho de que no estemos como en 2009, año en que tuvimos 1.500 homicidios, no quiere decir que la seguridad sea buena, digamos, ni mucho menos. Entonces siempre será un tema que sea muy cercano a las personas y que cualquiera puede aprovecharlo. Insisto, no sé si estadísticamente se pueda ver eso, pero seguramente que sí se utilizan diversos hechos de violencia en las elecciones como para asusar, ¿verdad? Y pedir la mano dura. Bueno, ahora ya no se dice así por el descrédito que sufrió en el Partido Patriota, pero sí opciones, digamos, conservadoras, autoritarias para combatir la violencia, ¿verdad? Que se supone que van a ser un remedio efectivo, pero que en realidad no lo son. En las entrevistas que hacemos con varios personajes, siempre se resalta la pregunta de las personas que nos siguen. Mire, ¿y por quién votamos? Y yo siempre he dicho, no crea de nadie que le digan por quién votar y por quién no votar. Nadie nos puede decir qué decisión tenemos que tomar, porque la decisión que a veces se toma en base a una persona que te lo dice puede estar errada. Pero acá, ¿cuál sería la herramienta necesaria, Mariano, con tu experiencia de investigador y que sos un periodista de opinión, para que la gente tuviera mayor posibilidad o herramientas para elegir correctamente? Tal vez no es mejor, porque realmente la oferta que tenemos está bien difícil decir él es bueno. No todos son Satán, no todos son Dios. Hay candidatos malísimos, pero que tienen dentro de su grupo, equipo de trabajo, algunos elementos rescatables. Recordemos que el que hace gobierno no es la cara visible, sino las personas que le rodean.
Bueno, digamos que ahí ya mencionas un criterio que permite, digamos que no solo hay que votar por un candidato, sino, digamos, por a quién está representando ese candidato. Pero eso implica, digamos, un ejercicio de ciudadanía, investigación, información, que no siempre se hace, pero digamos que ese es un criterio. O sea, investigar cuáles son los intereses de a quienes representa determinado candidato. Eso es una cosa mínima, básica, ¿verdad? Pero sí es difícil. Incluso habría que cuestionarse si realmente qué posición podemos adoptar frente a estas elecciones que de por sí yo creo que ya están bastante viciadas. Digamos, de nuevo ahí una respuesta sencilla no existe, pero sí creo que por lo menos como votantes deberíamos estar informados, así de manera mínima, y ahí actuar en consecuencia de esa información, de repente no votar, de repente votar nulo, de repente oponernos, no sé, realmente no encuentro una salida sencilla. Algún día eso no te vas a sentar a hablar del voto nulo, porque es bien interesante lo del voto nulo. Pues la verdad es que no sé de nuevo hasta qué punto, y eso, digamos, por ejemplo, no existe un debate al momento sobre las implicaciones, y yo creo que sí debería de existir. Voy a hacer una comparación y alguien podría criticarnos. Yo siento que el voto nulo viene siendo como o le echas azúcar morena o blanca o esplenda a la limonada, o sea, siempre va a ser limonada. Bueno, digamos, en última instancia, fíjate que te doy la razón, y por una lección que ya tuvimos. En las elecciones en que ganó Álvaro Arzú, del 100% de personas empadronadas, solo el 20% votó a favor de Arzú en la segunda vuelta. Es decir, digamos, 4 de cada 5 guatemaltecos que podían votar en esa elección no votaron por Arzú. Y ¿por qué traigo a colación esto? Porque digamos, y en otras, digamos que él fue el más bajo, pero digamos que uno ve que cuando se utiliza el criterio de porcentaje de personas que votan por el ganador en relación al padrón electoral, siempre es una minoría. Y en ese sentido tenés razón, y termino de explicar, porque entonces no importa si el candidato tiene muchos o pocos votos, al final de cuentas, si gana, gana. Y ya será en el camino, digamos, nunca ha habido así como muchísima legitimidad, ¿no? De acuerdo a las teorías clásicas de que mientras más representación, más votos hay, más legitimidad. Entonces, en efecto, yo creo que tenés razón al decir eso, pero, digamos, te pregunto entonces, ya, digamos, ¿qué otra opción de protesta tenemos? Yo no lo sé. Y hay que tocar el aspecto jurídico, ¿va? Y la ley electoral de partidos políticos es bien clara. Si el voto nulo gana, porque tiene que ser la mitad más uno, no se anulan las elecciones. Bueno, se vuelven a repetir, pero el poco espacio que hay para hacer nuevamente la repetición de las elecciones es que van a participar los mismos candidatos, porque la ley no dice que hay que cambiarlos. Entonces, digamos que estamos entrampados. O sea, gana el voto nulo en ese momento, pero se repiten las elecciones, pero con los mismos candidatos, y ahí ya no aplica el voto nulo. Sí. No, o sea, digamos que estamos entrampados en ese sentido, y mira, podría tener algún valor simbólico. Yo creo que, pues, por algo se empieza, ¿no? Pero, o sea, reconocer que sí llegamos como cada 4 años, llegamos con mucho atraso y con muy poca preparación para que exista realmente una alternativa que pensemos realmente como alternativa. O sea, estamos entrampados desde hace ya algunas décadas. 3 décadas, ¿no? Desde el inicio. Ahí empezamos. Claro. Ok, gracias Mariano, gracias a ustedes por seguirnos. En una próxima ocasión tenemos al licenciado Mariano González tocando nuevos tópicos de la violencia política que se está dando últimamente y el grado de competitividad que se podría tener con los candidatos en estas elecciones. Muchas gracias Mariano, se te agradece. Muchas gracias, Héctor. Ojalá sirva.